En ciertas situaciones tenemos problemas en las que trabajamos con una función que sea continua en un dominio determinado. Por ejemplo, en el caso de la física, tenemos el dominio del tiempo, el cual es continuo, y podemos requerir hacer un paso a un dominio diferente, por ejemplo el de las frecuencias, para lo que normalmente hacemos uso de la transformada de Fourier, que es lo más convencional, para poder expresar nuestro problema en términos no del tiempo, sino que lo queremos expresar en términos de las frecuencias. Esto suele ser común, por ejemplo, cuando en física trabajamos la electrodinámica en medios materiales. En estos materiales, cuando son dispersivos, las ecuaciones de los campos eléctricos y magnéticos tienen que expresarse no en términos del tiempo, sino en términos de las frecuencias, porque son más fáciles de obtener y mucho más sencillas de trabajar. Asimismo, ocurre la situación en la que podemos trabajar en un dominio que sea discreto, más no continuo, y querramos, por ejemplo, irnos a un espacio de frecuencias, pero el problema es que aquí no podríamos hacer uso de la transformada de Fourier, dado el hecho de que para hacerla tenemos que tener un espacio continuo hacia un espacio continuo, mientras que dado el hecho de que estoy diciendo que comenzamos de un espacio discreto, tenemos que abordar el problema de otra forma y recurrir a otra transformada. Esta es precisamente la que se conoce como la transformada Z. Para poder abordarla, inicialmente vamos a recordar una serie de conceptos matemáticos que nos van a ser de gran utilidad para entender el concepto y luego mirar un ejemplo. Comencemos primero recordando el concepto de la función delta de Dirac, la cual se define de forma tal que, dada la función, esta va a ser igual a infinito si se evalúa t exactamente igual a 0 y es igual a 0 en cualquier otra parte del tiempo, o del dominio del tiempo más bien. Pero esta función es tal que cumple la siguiente condición: que la integral desde menos infinito hasta infinito de la función delta de Dirac en todo el dominio del tiempo debe ser igual a 1. También, si queremos definirlo de forma más general, podemos entonces tener la función delta de Dirac definida de la siguiente manera, en donde simplemente hemos cambiado 0 por un valor t sub 0 siendo más generales, pero que de la misma manera se va a seguir cumpliendo la condición que acabamos de dar, que al evaluar, o más bien al integrar la función delta de Dirac en todo el dominio del tiempo, esta debe ser igual a 1. Existen una serie de propiedades que tiene la función delta de Dirac que son muy importantes, dentro de las cuales voy a recalcar la siguiente propiedad: que la integral en todo el dominio del tiempo de una función cualquiera que dependa del tiempo multiplicada por la función delta de Dirac, esta va a ser igual a la misma función que estamos evaluando dentro de la integral, pero evaluada en el valor t sub 0 que aparece en la ecuación tal como miramos. Esta va a ser una propiedad muy importante porque nos va a permitir tener presente, por ejemplo, la siguiente situación. Me piden calcular la transformada de Fourier de una función g que depende del tiempo, que es igual a cualquier función f de t multiplicada por la función delta de Dirac. Veamos. La transformada de Fourier, que sería una función g que dependa de omega, si quiere denotémosla así para diferenciarla, sería entonces igual por definición a la integral desde menos infinito hasta infinito de la función original en el tiempo por e a la menos i omega por t en dt. Mire que si usted recuerda el concepto de la transformada de Fourier, entonces, al hacer la integral respecto al tiempo y evaluar desde menos infinito a infinito, el resultante debe ser una función, o más bien una nueva función, pero que queda dependiendo solamente de las frecuencias. Si nosotros hacemos el respectivo reemplazo, quedaría integral desde menos infinito hasta infinito de la función g, que viene siendo f de t por delta de t menos t sub 0 por e a la menos i omega por t por dt, que podemos reescribirla de la siguiente manera, como una integral desde menos infinito hasta infinito de f de t por e a la menos i omega por t
por delta de t menos t sub 0 por dt. Y mire que si yo hago uso de la propiedad que tenemos aquí arriba, de esta propiedad, tengo que cualquier función evaluada por delta nos da la misma función evaluada en el t sub 0. Y aquí tenemos, mire, tengo una función, pero ahora es f de t por e a la menos i omega t, pero está multiplicando la función delta. Eso entonces nos permite decir que esa transformada de Fourier viene siendo igual entonces a la función f evaluada en t sub 0, lo que ya la hace algo constante, por e a la menos i omega por t sub 0. O sea que esta sería la transformada de Fourier de la función g que estábamos trabajando inicialmente. Es decir, por lo tanto, g moña de omega viene siendo igual a f de t sub 0 por e a la menos i omega por t sub 0. Ahí se terminaría este ejemplo. Perfecto, ahora sí. Habiendo recordado el concepto de la transformada de Fourier, entonces vamos a comenzar a armar todo lo que necesitamos para definir la transformada z. Vamos a considerar una función, llamémosla x, que dependa del tiempo, una función que sea causal y continua. Esta va a ser una función que vamos a mapearla en todo el dominio del tiempo, porque queremos convertirla a una función que esté en un dominio discreto. Recuerde que esta función, así como la estoy definiendo, está en el dominio del tiempo continuo. Entonces, para ello, analicemos la siguiente expresión. Estamos trabajando con una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x de t, pero ahora la vamos a multiplicar por la función delta de Dirac, en el que lo que hace ahora el papel de t sub 0 lo está haciendo este n veces delta t, donde n es un número entero y delta t va a ser un cierto intervalo de tiempo constante. El objetivo de hacer esto es que queremos determinar cómo sería la forma en el espacio discreto del tiempo, o en el dominio discreto del tiempo de esta función x. Para ello, vamos a hacer el cálculo de la siguiente integral. La integral desde menos infinito hasta infinito, o sea, en todo el dominio del tiempo, respecto al tiempo obviamente, de la sumatoria que acabamos de definir hace un momento. Entonces, si procedemos a realizar el cálculo de manera cuidadosa, mire que yo puedo intercalar el orden de la sumatoria con la integral y decir que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t por delta de t menos n veces delta t por dt. Y como pueden apreciar, aquí podemos hacer uso de lo que ya sabemos respecto a la propiedad que tiene la función delta de Dirac, de decir que esto va a ser igual a la función evaluada en el t sub 0, quien aquí viene siendo n veces delta t. O sea que esto viene siendo igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x evaluado en n veces delta t. Recuerde que ese viene siendo nuestro x0, el cual estamos evaluando en la función x. Aquí vamos a redefinir una notación. Esto yo lo voy a expresar de la siguiente manera, como una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, y como el delta t es una cantidad que es fija, el n me está diciendo que voy a evaluar x en una cantidad de valores de tiempo que van a estar separados una distancia delta t. O sea que realmente lo que me interesa es el hecho del carácter discreto de esta función, la cual la escribo de esta manera, en donde yo estoy diciendo, donde simplemente esta notación hace referencia a esta notación. Estoy obviando escribir el delta t porque sé que es una cantidad de tiempo, intervalo de tiempo constante, y me concentro solo en el carácter discreto de eso. Tengo una vez ese tiempo, dos veces ese tiempo, tres veces ese tiempo. Entonces, lo que yo puedo decir es que xn es la representación
de x de t en un dominio discreto. Ahora consideremos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la transformada de Fourier sobre esta relación que tenemos aquí? Miremos. Tenemos la expresión previamente definida, pero ahora lo que queremos es calcular la integral desde menos infinito hasta infinito respecto al tiempo, y como queremos la transformada de Fourier, tendríamos entonces menos i omega por t. Eso es lo que queremos hacer. Vamos a seguir el mismo procedimiento que hice hace un momento. Mire que eso sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t por i a la menos i omega por t por delta de t menos n veces delta t en dt. Continuemos aquí abajo. Eso sería igual entonces a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, y observe que aquí tenemos una función delta multiplicando esta función x de t por e a la menos i omega t. Entonces, aplicando la propiedad de la función delta, simplemente tendríamos que volver a escribir esta función evaluándola en el t sub 0, que para nuestro caso viene siendo n por delta t. Hagámoslo entonces, sería x en n veces delta t por e a la menos i omega por n veces delta t, que yo lo puedo reescribir como sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x de n, por la definición o la notación que ya definí anteriormente, y esta otra cantidad yo la podría escribir como e a la i por omega por delta t elevado a la n. Aquí obviamente me está haciendo falta un signo menos. Entonces mire que yo aquí puedo definir la siguiente cantidad. Defino una nueva variable llamada z como e a la i omega por delta t, de forma tal que si yo la reemplazo en la sumatoria, me quedaría entonces una función dependiente de esa variable z, que sería sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x de n por z, y tenga presente que acá arriba está a la menos n, entonces me queda z a la menos n. Este resultado que tenemos aquí es lo que nosotros vamos a definir como la transformada z de la función xn. Entonces vamos a decir que esta es la transformada z de la función discreta xn. Esta función es una función que nos permite llevar una cantidad definida en un espacio discreto a un espacio continuo de las frecuencias, que viene siendo el espacio de la transformada z, o conocido como el espacio z. Básicamente, si usted observa la manera como se ha trabajado, lo que estamos diciendo es que partimos de una función que es continua, la discretizamos a un espacio discreto y luego la expresamos en un espacio que nos conviene, ya voy a explicar más adelante, que es el espacio de la transformada z. La conveniencia radica en el hecho de que en ciertas circunstancias las expresiones que tenemos para la transformada z son expresiones que se repiten comúnmente y ya aparecen tablas en las que, dada una expresión funcional continua, conocemos cómo llevarla a una expresión funcional discreta, y también surge de manera inmediata cómo poder aplicar esa tabla para poder conocer de forma directa la transformada z. Esta transformada y sus propiedades nos permiten a nosotros poder trabajar con la misma y también poder, digamos, expresar
una señal continua en términos de una, digámoslo así, señal discreta para poderla trabajar, por ejemplo, en un cálculo numérico, porque ustedes saben que cuando se hacen trabajos con métodos numéricos tenemos que introducir de alguna manera un algoritmo, un computador en el que los datos que vamos a trabajar son datos que son discretos, no son continuos. Miremos ahora una propiedad importante que tiene la función o la transformada z. Consideremos inicialmente que quisiéramos el valor de la transformada z de una función discreta evaluada en una cantidad n menos otra cantidad m. De acuerdo a nuestra definición de transformada z, esto debería ser igual entonces a la sumatoria desde n igual a una cantidad aquí hasta infinito, pero recordemos que la definición nos dice que ella debe ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Tenemos que empezar desde el 0, pero como aquí estamos diciendo n menos m, para que la sumatoria empiece en 0, en x0, evidentemente aquí debemos tener m, porque cuando n es igual a m, aquí estaríamos empezando en 0. Sigamos con nuestra definición de x evaluado en n menos m por z a la menos n. Recuerden nuevamente, estamos haciendo uso de nuestra definición de transformada z, de esta que tenemos aquí, donde estoy diciendo que debemos empezar en 0 en la sumatoria de x evaluado en el argumento de x que tenemos aquí y de z a la menos n. Miremos entonces, sigamos con nuestro cálculo. Para poder resolver esta transformada, yo voy a hacer un cambio de variable y voy a llamar i a la cantidad n menos m. Miremos que bajo esta nueva variable, la sumatoria se nos transforma en lo siguiente. Mire que es relativamente fácil entender lo que se ha hecho aquí. Cuando n es igual a m, en la parte inferior de la sumatoria, si n es igual a m, pues me queda n menos n igual a 0, o sea que i comenzaría en 0 aquí. X está evaluado en n menos m, que es x evaluado en i, y tenemos z elevado a la menos n, pero si usted mira de la expresión de la izquierda, si yo quiero menos n, el n pasaría al lado izquierdo y la i pasaría al lado derecho. En ese caso me quedaría menos i menos m, que si factorizo el menos me queda i más m. Si hacemos un poquito de álgebra en esta última expresión, observe que esto viene siendo igual. Yo puedo factorizar este z de la sumatoria, el que tiene la m, porque la suma corre sobre i menos m, por sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito de x i por z a la menos i. Ahora, como el índice i es un índice mudo, yo tendría entonces que z evaluado en x de n menos m viene siendo igual a z a la menos m por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de xn de z a la menos n. Y mire que esto no es más que la transformada z de x de n. O sea que, por lo tanto, nosotros tenemos lo siguiente. Pero primero caigo en cuenta de que estoy olvidando colocar el factor z a la menos m. Entonces ahora sí, tenemos como propiedad, por lo tanto, la siguiente relación. La transformada z de una función discreta evaluada en n menos m es igual a z a la menos n por la transformada z de la misma función discreta evaluada en n. Bueno, hasta aquí tendríamos la definición de la transformada z junto con su propiedad importante. En un próximo vídeo vamos a mirar la aplicación de la transformada z
a dos ejemplos interesantes. Hasta pronto.